está aislado del contexto nacional y provincial en el que estamos viviendo y mucho más en estos días, donde además, y de eso hemos estado charlando también, qué pasa con la propuesta del Gobierno Nacional con respecto a la legislación laboral que claramente pretende avanzar en seguir cercenando derechos. Para darle un poquito de todo esto, le agradecemos que se haya acercado a hacer los estudios a Pablo Jiménez, titular de SAO, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares. Muchas gracias por estar, buenas tardes. Muchas gracias, Juanse, por la invitación. Y bueno, esto, ¿no? Hay una preocupación en el ámbito del SADO en particular, pero creo que en distintos ámbitos educacionales también, laborales fundamentalmente, pero hay un artículo en la Ley de Educación Nacional, artículo 97, que ha generado, bueno, lo vamos a leer textual, ¿te parece? Así Sí, la audiencia sí. conoce, y entonces, ¿por qué la oposición de SADO en particular a este artículo? Y escúchelo bien, porque viste que te decía que tiene que ver con lo que está pasando con el resto de los trabajadores. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas a fin de evitar cualquier forma de estigmatización en el marco de la legislación vigente en la materia. Yo, la verdad, lo leí varias veces. Bueno, ojo, Juanse, si me permitís No, la ya aclaración. está. Ese artículo es el que actualmente está en la Ley Nacional de Educación. Claro. Lo que se está pretendiendo justamente atacar es el último párrafo que tiene que ver justamente con la protección de la difusión de esta información. Y con la protección nos referimos, o mejor dicho, ellos se refieren justamente a poder publicar la identidad de los alumnos, de los docentes y de las escuelas en donde bueno, se llevan a cabo este operativo Aprender, estas evaluaciones estandarizadas, ¿no? Claro, porque acá dice, claro, el final dice, a fin de evitar este artículo actual, que está vigente, exactamente. a fin de evitar cualquier forma de estigmatización en el marco de la legislación vigente en la materia. Exactamente. Y ya digo, esto en algunos lugares ya no se cumplió, porque se dijo de algunos, durante las evaluaciones que se fueron dando, se empezó a decir, ya se empezó a plantear en qué marco, cómo habían sido, etcétera, etcétera, e inclusive bueno, es una práctica bastante común de este gobierno, ¿no? Que va permitiendo, va permeando ciertas prácticas que por ley no están permitidas o no están autorizadas, no están habilitados, pero se permiten y después para poner con alguna relación de lo que se hablaba recién respecto del ámbito laboral propiamente, después se terminan homologando en el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no? Si pasa, pasa. Bueno, ¿no? la verdad que es, y para abocarnos a este punto que es el que vamos a tratar, que es justamente esta modificación que se pretende hacer, dejando de lado esta protección que se tenía hasta el momento, al menos legal, si bien por ahí en la práctica esto que vos comentabas, que se permitía en algunos casos poder brindar información que por ley no se podía. Bueno, tenemos esta situación concreta de que un proyecto impulsado por José Ricardo como diputado nacional y Karina Banfi pretenden, bueno, tirar por la borda esta situación. Entonces es interesante, aunque muy complejo, debo aclarar, es muy complejo el análisis de esto, porque uno dice, bueno, pero es un artículo, simplemente es un párrafo de este artículo, ¿hasta cuánto está perjudicando el hecho de poder
publicar la identidad de los alumnos, de los docentes, de las escuelas. ¿Hasta dónde esto no termina siendo beneficioso? Bueno, realmente, ¿no? Parece muy sencillo, pero es parte de esta perversidad, si se me permite el uso del término, que tiene el gobierno en cuanto a la política en general. Claro. Porque no es solamente política educativa. Esta perversidad nosotros la vemos manifestada en el ámbito laboral, en la política educativa, en la política económica. De hecho, lo estamos viviendo. Existe perversidad del gobierno en cuanto a los fines que se vienen proponiendo a lo largo de su gobierno. Entonces, no, dale, después te voy a consultar algo. Entonces, tenemos que tener claro estas tres cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende reformar? Lo que se está pretendiendo reformar es poder publicar la identidad de los alumnos, de los docentes y de las escuelas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a través de esta evaluación, entonces, hablo puntualmente de las que actualmente están en vigencia en nuestro país, que es el operativo Aprender. Es esta evaluación que toma en cuenta dos asignaturas, que son matemáticas y lengua. A través de estas dos asignaturas pretende determinar cuál es la situación y para ser más abarcativo, cuál es la calidad educativa en nuestro país. Entonces, sí, perdón. No, digo, en el marco, porque me interesaba todo el detalle de lo que estás dando, pero como se le dio mucha relevancia a este sistema de evaluación, y que era que inclusive dio un pantallazo de algunas situaciones que dejaban bastante mal parada la educación, ¿no? Y ahí por eso lo quería consultar antes que se me fuera. Como que me pareció percibir que se apuntaba hacia los docentes, como que los responsables eran los docentes y no el sistema educativo, que evidentemente da para debatir mucho, por supuesto, pero que además también inmediatamente después de eso te viene esto. Para mejorar eso, dale. Sí, tal cual. Sigamos. Tal cual. Sí, bueno, eso abre un poco el fuego en esta discusión, claro. ¿No? Como decía, es una discusión que tiene muchas aristas, uno la puede plantear, no puede dejar de plantear todas y cada una de ellas para entender realmente lo profundo de esta idea política y la reforma concreta que se pretende impulsar. Entonces, como bien vos decías, Wences, a ver, podemos tratar de ir desmembrando este tema y plantearlo desde tres dimensiones. Una dimensión jurídica, una dimensión política y una dimensión pedagógica, ¿no? Entonces, vamos a meternos en esto de la dimensión pedagógica, que está más relacionado y vinculado con la pregunta que estabas realizando. Entonces, justamente el resultado de las evaluaciones y el poder determinar e identificar, lejos de responsabilizar políticamente a la situación en particular de cada uno de los establecimientos educativos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, para que luego desde el gobierno, y ahí sí con decisiones políticas, poder intervenir para que justamente se logre la igualdad, que en definitiva la educación es eso, ¿no? La educación en nuestro país lo que busca es la igualdad de oportunidades para todos. Entonces, lejos de ello, lo que hace, y por eso hemos escuchado tanto el término estigmatización, y que de hecho está en la ley, no está de forma azarosa o porque se haya vuelto, digamos así, un término moderno en aquel momento. No, está justamente para poder evitar lo que ahora, dejando de lado y borrando eso que se preservaba, puede llegar a ocurrir. Entonces, se estigmatiza. Se estigmatiza primero a la escuela, lógicamente, con los resultados que obtiene. Luego se termina estigmatizando al docente.
diciendo justamente el docente no sirve porque los resultados que se obtuvieron en su clase, en su curso, en su materia no son los óptimos. Y de esa forma lo que se hace es ir denigrando a la escuela. No estamos hablando del sistema educativo, estamos hablando de la escuela. ¿Está bien? ¿Cuánto? Y la comunidad educativa de esa escuela. Claro. Porque incluso hasta los mismos alumnos. ¿Por qué? Porque esta escuela es la de alumnos con bajos rendimientos. Esta escuela es la de docentes de matemáticas y lengua, porque, insisto, es lo único que evalúa esta prueba de aprender. Docentes de matemáticas y de lengua que son malos. Hay un tema que no sé si lo vamos a poder abordar ahora, pero así como hicimos con esto lo vamos a dejar picando, o por lo menos dar algún tipo de introducción, porque inmediatamente escuchándote me surge algo que está sucediendo hoy en la provincia de San Luis, con un proyecto del gobierno provincial, que inclusive aparentemente habría dado con el cargo de algún funcionario del gobierno provincial. El tema de las escuelas generativas que se está planteando del gobierno, se lo viene planteando como una alternativa, como algo innovador, claramente en esos términos lo planteó el gobernador. Ha generado preocupación desde la precarización laboral del docente hasta si realmente se apunta al aprendizaje o que cada uno, digo, partiendo de algo que creo todos coincidimos, después empiezan a complicar las situaciones, ¿no? Pero cuando el tema de innovar es una palabra muy linda, todos estamos de acuerdo, que, y más en educación, ahora que hay que ir yo lo tomo como innovar, como que estamos avanzando en generar, un adelanto, un proceso, generando situaciones que nos permitan un mejor aprender, ¿no? de enseñarnos, pero bueno, después se dan este tipo de situaciones. Yo por eso te decía, me surgen a partir de lo que te estoy escuchando algunas similitudes. Y eso es lo que quisiera, no sé si... Bueno, la verdad que me estás ordenando bastante lo que traía para decir, porque nos podemos meter de lleno entonces a la dimensión política. Sí, sí. Recién... La educación es claramente política. Exacto. Hay políticas educativas que cada gobierno depende, digo, desde el supuesto igualdad del guardapolvo blanco. Sí, sí, tal cual. Entonces, seguimos en este ámbito, en esta dimensión, desarrollándola, y sí, claramente... a través de esta reforma que se pretende con este posicionamiento de escuelas, una lista de posiciones sobre qué escuela es mejor o peor, evidentemente lo que se va haciendo o lo que se pretende lograr con el tiempo es justamente el desfinanciamiento de aquellas que no son buenas. Porque entonces, ¿por qué vamos a invertir en aquella escuela que no tiene buenos resultados? En cambio, sí, hagámoslo en aquellas que obtienen buenos resultados. Entonces, si trazáramos un paralelismo en el nivel provincial, aquí pasa y pasó antes de esto que se está planteando. ¿Por qué pasa y pasó antes? En un primer momento tuvimos las escuelas experimentales y se fueron dando en todas sus modalidades: descentralizada, autogestionada, digital. ¿Sí? Hoy... originada en las charters de la época de Adolfo Rodríguez a gobernador en el 99, que tuvo un fuerte rechazo a la comunidad educativa, pero generaron estas otras alternativas. Exactamente. Y hoy es el reversionado, ¿no? de la reinvención de esta escuela experimental en estas escuelas generativas. Pero si uno se mete, como decíamos recién, en esta dimensión política, ¿qué trae? ¿Qué viene aparejado con esto? Justamente viene aparejado, como decía hace un instante, el desfinanciamiento de la escuela pública de gestión estatal. ¿Por qué? Porque esos fondos se están derivando. Es decir, acá, Güences en San Luis, podríamos decir que sin haber hecho un listado de escuelas de acuerdo a un posicionamiento cuantitativo, es decir, respecto de notas valorables, ¿no? a través de una evaluación. Aquí, sin evaluación, se dijo, listo, perfecto, las escuelas de gestión estatal no me están rindiendo, no están sirviendo, entonces directamente vamos a poner las escuelas generativas. Que en definitiva una escuela generativa
no deja de ser una escuela pública, pero justamente de gestión privada. ¿Qué implica esto? ¿Por qué se hace esto? Se hace esto porque para el Estado, en este caso provincial, y su repercusión o su paralelismo con el Estado nacional, la inversión es menor. No es lo mismo, a pesar de que el Estado provincial o nacional realice aportes subsidiarios a los establecimientos, no es el mismo dinero, no significa la misma erogación que si el Estado tuviera escuelas a su cargo directamente. ¿Por qué? Porque no está teniendo empleados, porque el mantenimiento de esas escuelas se hace en cargo a los privados, ¿sí? Se les pasa un monto de dinero y con ese monto de dinero el privado tiene que encargarse de administrarlo para poder afrontar todas y cada uno de los gastos que conlleva tener un establecimiento educativo. Entonces, es mucho más económico para el Estado mantener una escuela de este tipo, y evidentemente ahí viene el ahorro y la desresponsabilidad del Estado en brindar este bien que es la educación. Evidentemente, con este ranking y con este posicionamiento, ¿qué nos va a terminar pasando, pensándolo a nivel nacional, y la implicancia que tiene la aplicación de esta ley, que va a ser, lógicamente, en todas las provincias, no solamente aquí en la provincia de San Luis? Lo que va a terminar diciendo es que aquellas escuelas con contextos desfavorables, sobre todo en términos socioeconómicos, ¿no? Puntualizando allí ese dato, va a terminar desfinanciándolas. ¿Por qué? Porque esas escuelas no van a estar rankeadas. Esas escuelas van a terminar últimas en el ranking. Entonces, le sigue favoreciendo el hecho de no invertir en educación como deberían invertir. Bueno, creo que no es casual, y para ir redondeando, y lo dejamos picando para otra oportunidad, por supuesto, cuando Esteban Bullrich era ministro de Educación, vino a San Luis y habló maravillas, y ya había enfrentamiento del gobierno provincial de parte del gobierno nacional, de lo que eran las escuelas generativas. Sí, la secretaria de Ciencia y Técnica también. Exacto. Sí, tal cual. Y dijeron, es más, después está el debate, y quizás aprobar, ¿cuál está más perfeccionada? Si la generativa de San Luis o el proyecto nacional de Mauricio Macri, pero que apuntan a lo mismo. Bueno, ¿no? Evidentemente. Hay una política, y esto no se ve solamente en San Luis, no se ve solamente en Argentina. Estamos atravesando una situación política mundial muy compleja, y justamente lo que se ve en muchos países, y sobre todo a nivel latinoamericano, ¿no? Lo que nos está sucediendo es justamente estos nuevos gobiernos que hoy están a cargo de los ejecutivos de los países, en esta desresponsabilidad del rol que les compete como administradores del Estado. Están dejando de lado esto se vuelve muy perjudicial. Nosotros ya lo hemos vivido, ya sabemos lo que significa dejar no ser responsable de la tarea que les compete y de las que están facultados para hacer. Están obligados. Y obligados, exacto, no solamente facultados, exacto. La educación, exacto, en todos los niveles. Ya sabemos lo que sucede con esto, por eso es de vital importancia que estos temas no solamente se traten a nivel nacional. Recordemos que una ley nacional rige en todo el país, por lo tanto todos y en todas las provincias vamos a ser afectados por estas decisiones que se tomen en el Congreso Nacional, y por eso estos espacios son los que nos sirven para justamente debatir, discutir, presentar cuáles son las posturas, porque esto no son caprichos de los sindicatos ni de diferentes sectores que representen a partes de la sociedad, sino que son preocupaciones legítimas y que pueden provocar afectaciones que luego terminan o redundan en situaciones muy perjudiciales para el pueblo en general.
Bueno, se nos terminó el tiempo, claramente. Te agradezco, por supuesto, que te hayas acercado, pero Pablo, te digo algo que se le dio a la audiencia en realidad. Vamos a hablar con la autoridad educativa del gobierno provincial, justamente para ese tema. A nivel nacional va a ser un poco más difícil. Vamos a hablar con el diputado nacional Ricardo, que es uno de los ideólogos, por lo menos, quien está generando Son esto. Dos, Karina Bonfi y José Ricardo. Porque quizás hasta esté la posibilidad de generar un debate en la radio, en los medios, para que se expongan las situaciones y se pueda avanzar. Seriamente, ahí sabemos que la situación que se está viendo en el país, los trabajadores, está bastante complicada, pero esto es parte de lo mismo. Sí, la verdad que sería muy interesante que el diputado Ricardo pudiera dar cuentas en San Luis de lo que hace a nivel nacional, ¿no? Sí, yo sé que hay colegas que lo andan buscando hace días. Bueno, justamente por eso lo decía, ¿no? Porque es muy fácil trabajar a nivel nacional a 800 kilómetros de distancia y no dar la cara justamente en el lugar o del lugar donde primero tiene que rendir cuenta, que es donde lo votaron. Exactamente. Claramente. Pero bueno, sí vamos a tratar, por lo menos nosotros nos comprometemos con la audiencia, contigo, de generar ese espacio. Bueno, aparte de la educación siempre nos estuvo muy involucrados. Pablo, muchísimas gracias por estar acá. Nos quedó varios temas de charlar. Sí, tenemos dos dimensiones más que cuando quieran las trabajamos, que son la jurídica y la pedagógica. Exactamente. Que también... y también, por supuesto, la visión del SADO. El día pasado charlamos con Juana Colnero, pero también me interesaba tuya y del gremio con lo que está pasando. Exacto. Hoy el país está una organización para los trabajadores en particular, porque estamos hablando de esto. Sí. Laboral, todo está vinculado. Se viene una reforma laboral infame de la mano de Mauricio Macri para todos los trabajadores del país. Sí. Bueno, esto también tiene que ver con una reforma laboral. Se va trabajando desde distintos aspectos, pero todo apuntado hacia lo mismo. Así es. Pablo, muchísimas gracias por estar acercado. Bueno, la audiencia nos fuimos, antes que me corra el operador. Mira mi edad, me da... Ahí tienes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana, hombre, después de las 5 de la tarde, seguimos aquí en Aguante la Radio, Radio del Plata. Con todo esto que está sucediendo, ¿no? Que hablábamos en algunas entrevistas que hemos estado haciendo hoy, la preocupación que hay, fíjate vos, ¿no? Dialogamos con un dirigente gremial por la situación de un proyecto para los trabajadores municipales para que se vaya terminando la precarización laboral y los contratos avancen hacer planta permanente, ¿no? Un proyecto con el Consejo Deliberante, quizá lo trate el próximo jueves, con un dirigente gremial estatal sobre la situación de los trabajadores estatales en el marco de este ajuste que está proponiendo el Gobierno Nacional, que claramente viene dictado por el Fondo Monetario Internacional, más allá de lo que quieran encubrir. Nos quedó hablar con ustedes y mañana vamos a involucrarnos mucho más con esta propuesta que hace el Ejecutivo Nacional de generar un pacto de gobernabilidad. Eso fue ayer con los senadores. Hoy avanzó un poquito más, se lo decíamos al inicio del programa, el jefe de gabinete Marcos Peña. Inmediatamente nos llevó a la época de la dictadura de la NUCE, cuando Perón estaba proscripto. Gran acuerdo nacional. Tengo un audio de Perón sobre ese tema. ¿Querés que lo busque? Lo tengo, me lo mandaron. Si lo encontramos, no es de mañana lo que dijo Perón antes de volver a Argentina sobre lo que significaba el Gran Acuerdo Nacional. Porque no lo habían convocado. Perón estaba en el exilio. Sí. Daniel Paladino era su representante. Está hablando en el año 71, 72. ¿Y qué pasó? Perón dijo, y algo no debe estar funcionando, porque si nosotros estamos proscritos, somos la fuerza mayoritaria, después claramente, un año después, masivamente fue votado el peronismo, y no nos convocan. ¿Qué se esconde detrás de ese gran acuerdo nacional? Se escondía la continuidad del partido militar de la mano de los civiles tipo Manrique y compañía, donde un sector del radicalismo estaba claramente involucrado, una vez más, como ayer, hoy, siempre. Mañana te traigo lo que decía Perón con respecto a eso, y vamos a hablar con el tema de este gran acuerdo nacional que está proponiendo el gobierno nacional Mauricio Macri, después que no ha hecho pelota, entregó el país, destruyó todo, ahora lo va a llamar a lo que nunca convocó.
Vamos, mañana, un minutito después de las 5 de la tarde, aquí en Aguante la Radio, en Radio del Plata San Luis, en la 93.7, vamos a involucrarnos un poquito más, como siempre, lo que pasa cotidianamente y esto que ya te estamos adelantando. Chao, buena jornada. Se me tiraron al mediodía. Pero, esto lo... Sacalo, no, pero te hago una pregunta. ¿Quién le paga a los docentes en la generativa? ¿La parte privada o el gobierno?